Continuando con el tema del proyecto Genoma Humano. Bueno, tenemos que el proyecto de Genoma Humano es una serie de mapas o diagramas que son descriptivos de cada cromosoma humano con resoluciones cada vez más específicas y finas. También podemos decir que encuentra y describe el orden y localización de cada uno de nuestros genes. Asimismo, también va a buscar la secuencia de los genes y va a determinar la actividad o la función que tienen en el desarrollo de la variedad de células, como la de músculo, cerebro, el corazón, los ojos, la piel, la sangre y tejidos que componen a un ser vivo. Bueno, en los alcances y en el estado actual del proyecto del genoma humano, podemos decir que se obtuvo la secuencia completa de los 3.200 millones de genes, nucleótidos o letras que son adenina, guanina, timina y citosina, que lo componen. También un análisis de aproximadamente 1.400 genes que causan alguna enfermedad. También los seres humanos compartimos el 99.9% de cada secuencia y se han identificado más de 3.2 millones de variaciones. También tenemos que la genómica comparativa es entender en cómo las especies han ido evolucionando y cuál es la función de cada uno de los genes y las regiones no codificantes del genoma. Bueno, tenemos que en la actualidad existen principalmente dos tipos de bases de datos genómicos. Bueno, el genoma humano está constituido por 3.262.480.987 pares de bases. Bueno, también tenemos que tiene 20.000 a 25.000 genes codificantes de proteínas. Asimismo que se consideran 1.400 genes y la combinación de un gen con otro gen da una enfermedad y los genes estructurales codifican para proteínas o RNA que constituyen el menos del 2% del total de ADN. Bueno, aquí podemos ver lo del proyecto del genoma humano, que dice que en el DNA son 3 billones de pares de bases. Del 98 al 99% del genoma es no codificante y del 99.9% es idéntico entre individuos. Bueno, asimismo también compartimos el 99.9% de nuestra secuencia génica con nuestros congéneres y más del 99% con otras especies. Bueno, aquí tenemos un SNP, que es un Single Nucleotide Polypeptides. Bueno, este dice que las variaciones se buscan a través del SNP. Cae la explicación, el 90% es debido a los ESNP y un ESNP es un cambio de secuencia que afecta a un solo nucleótido con una frecuencia que afecta a una secuencia mayor a 1%. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. En el individuo 1 y en el individuo 2. Bueno, aquí podemos ver que los individuos podemos observar que los individuos tienen las bases nitrogenadas casi iguales. Aquí podemos ver un cambio, que en el individuo 1 hay una guanina y en el individuo 2 hay una timina, es decir, es lo único que los hace diferentes. Bueno, también tenemos el polimorfismo, que es conocido como una mutación, que es cuando pasa un cambio en la secuencia del ADN, en donde al menos dos secuencias que son diferentes pueden hacerse presentes.
cada secuencia presente en el menos 1% de la población sin asociarse en forma directa con el desarrollo de la enfermedad. Bueno, aquí podemos ver que en una normal tenemos una adenina, una citosina, timina, citosina, adenina, guanina, timina, timina, guanina y una adenina. Y en una mutación viene siendo prácticamente lo mismo, nada más cambiamos la adenina por la citosina, que solo tiene el 0.1% de la población, que es cuando lo presentan. Continuando, tenemos las mutaciones versus los polimorfismos. Bueno, tenemos que el SNP se divide en dos, en codificantes y no codificantes. Bueno, los codificantes se van a localizar en la secuencia codificante que puede modificar o no la cadena de aminoácidos de proteínas, que es una variabilidad genética poblacional. Y un SNP no codificante son en regiones intrónicas, que va de 5' UTR a 3' UTR promotora. En consecuencias, en el proceso de traducción es el splicing, factores de transcripción que son reguladores. Bueno, aquí tenemos la regulación genética, sintonía fina de la expresión. Bueno, es el splicing alternativo del RNA mensajero. Bueno, es una sintonía fina de la expresión genética a nivel post-transcripcional. Es una variabilidad de proteínas a partir de un número finito de genes y es una expresión diferente de proteínas. Bueno, esta dice que puede remover intrones y exones para generar variabilidad de mensajeros y así convertirlos en proteínas. Continuando, tenemos la epigenética. La epigenética se define como aquellos cambios epigenéticos en aquellas alteraciones del ADN que no implican modificación de secuencias de bases nucleotídicas. Bueno, estos cambios consisten en marcas químicas que influyen en la función génica. Aquí podemos observar un ejemplo de regulación epigenética. Bueno, aquí tenemos otro de regulación epigenética. Bueno, son los cambios heredables de la expresión génica que ocurren sin que se presenten modificaciones en la secuencia del ADN. Bueno, en los principales mecanismos epigenéticos tenemos la metilación del ADN. También tenemos la modificación post-traduccional de histonas y el silenciamiento de genes mediados por microRNAs. Bueno, también podemos decir que los factores epigenéticos van a ser químicamente estables, ya que van a modificar al fenotipo, al genotipo no. Bueno, estos factores son heredables, son modulables o inducibles por factores ambientales. Bueno, es aquella herencia de patrones de expresión de genes que no vienen determinados por la secuencia del genoma. Bueno, tenemos la metilación de ADN, que esta va a ser heredable y va a ser estable. Hay un silenciamiento de genes, una organización de la cromatina y bueno, las zonas del genoma altamente metiladas tienden a ser menos activas transcripcionalmente. Bueno, aquí tenemos metilación de ADN, que un grupo metilo es transferido a una posición C5 de citosina por un ADN metitransferasa. Bueno, aquí tenemos que las histonas juegan un rol central en la regulación de la transcripción, la reparación del ADN, la replicación y la estabilidad cromosómica.